Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Entre Líneas. Comencemos con un repaso breve sobre una doctrina de la que hablaremos hoy para llegar rápidamente a su estatus actual. La doctrina Monroe. Esta fue una hoja de ruta presentada al Congreso de Estados Unidos en 1823 en la que el presidente James Monroe habló de defenderse y a su territorio de cualquier potencia que considerara competencia. Todos los gestores de la Casa Blanca aplican esa guía. El primer movimiento defensivo de esta doctrina fue apropiarse de tierras bajo la idea de que existía un destino manifiesto, es decir, que estaba destinado por la providencia, algo así como esa disociación psicótica que hace a los sionistas israelíes asegurar que Palestina no es Palestina, sino Israel, y eso les confiere el deber de asesinar a quienes viven en esas tierras. Por eso se comprende desde cuáles desequilibrios mentales se juntan ciertas potencias. En el caso de Estados Unidos, ese predestinado expansionismo precipitó la amputación de México, una que comenzó con la revuelta separatista y la anexión de Texas en 1845 y derivó en una guerra que, como reseña el analista Claudio Katz, fue zanjada con dinero. Estados Unidos se apropió por muy poquitos dólares de las enormes porciones del suroeste que conformaron el perfil definitivo de Estados Unidos. En adelante los marines iban y venían cada vez que podían a inspeccionar sus territorios e iban devorando como Pac-Man. Primero vinieron las ocupaciones de Cuba, de Haití y de República Dominicana. Luego vino en 1898 la intervención de Estados Unidos en la guerra hispano-cubana que culminó con la apropiación de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Hawái. Luego vino en 1910 la primera ocupación de Nicaragua, una violación que se repitió varias veces durante los años siguientes, no sin resistencia. Luego, en el 54 derrocaron a Jacobo Arbenz en Guatemala y en el 73 concretaron el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile e inauguraron así la época oscura de las dictaduras militares en la región. Aquí la doctrina Monroe servía de funda de cama para el Plan Cóndor. Ahora ponemos freno de mano aquí. Vamos a destacar entre fechas y nombres, entre todo ese desastre, la forma en la que era deseada Cuba. Cuba era la preciada joya. Esa isla que nos han forzado a ver como mísera o a infravalorarla, era realmente el objeto del deseo que nunca pudieron tener durante demasiado tiempo bajo sus condiciones. No por nada, desde 1823, la siguiente cita tuvo lugar. Cuba sería la adición más interesante que podría hacerse a nuestro sistema de estados. El dominio que esta isla con el promontorio de la Florida nos daría sobre el Golfo de México, sobre los estados y el istmo que la ciñen, así como sobre los territorios cuyos ríos desaguan en él, colmaría la medida de nuestro bienestar. Esas fueron palabras del expresidente Thomas Jefferson tras ser entrevistado por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos John Quincy Adams, mientras aún estaba fajado redactando la doctrina que luego se le atribuiría a su presidente James Monroe. Podría decirse que Cuba era, más allá de México, el más rico caramelo que Estados Unidos sabía que tenía que lamer y luego decir que no quiere. Seguimos con la doctrina. Mediante esta, Washington ocupó aduanas, se apropió de plantaciones de azúcar y se impuso en los puertos. Asusó guerras en el cono sur para quedarse con los recursos naturales. Quiso hacerse de defensor en medio del bloqueo de las costas venezolanas en 1902 por el simple cobro de una deuda, diciendo que no toleraría la incursión de naves europeas. Y de ahí en adelante ya sabemos las miserias que se impusieron en nuestra América. Los réditos de la arrogancia vinieron en cadena. Nos bombardearon de transnacionales que expoliaban y con suerte solo construían trailers o viviendas en nuestras tierras para sus funcionarios o para trabajadores que creían elevar su estatus social por vivir en ellas. Y gracias a este vasto y rico territorio, entre 1870 y 1900 la población de Estados Unidos se duplicó, su PIB se triplicó y la producción industrial se multiplicó por 7. En adelante las ganancias serían abismales. Hoy estamos hablando de una doctrina de 200 años, así que dije que el recuento sería breve, pero también tiene que ser justo y sensato. Durante la Primera Guerra Mundial siguieron apropiándose y nos inyectaron toda la disonancia cognitiva que nos hace dudar que ya no nos quedan ni espejos en las manos como ocurría con los españoles. Esa disonancia la sembraron entre mecanismos agresivos como el Pacto Bélico TIAR de 1947 y discursos considerados en la OEA desde 1948.
Desde esas palestras quisieron hacernos pensar que estábamos seguros, que en este continente había una paz que resguardar. Desde esas palestras buscaron que durante el mayor tiempo posible fuéramos capaces de ignorar que los tiempos de paz eran simplemente los años en los que les toca aparentar que no todo es tan triste, ni tan injusto, ni tan desigual, ni tan decadente como se vive y como realmente se siente. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.